Excelente. Buenas noches a todos ustedes, tanto a través de las redes sociales como los presentes. Bienvenidos a este tiempo de estudio, donde cada día el Señor nos está enriqueciendo con la revelación de su voluntad y preparándonos a la vez en el desarrollo de cómo ser mejores creyentes, cómo propiciar que las oportunidades converjan para un mejor servicio y especialmente para caminar acorde a la voluntad de Dios. Recuerden, el libro de los Hechos es la revelación de cómo inicia la iglesia, cuáles fueron sus estrategias, los retos, los obstáculos, pero cada uno de ellos también aportaron una enorme cantidad de lecciones para quienes como tú y yo hoy estamos estudiando y tomando las lecciones para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Así que si ya estás listo, toma tus apuntes, tu hoja de cuaderno o lo que tienes ahí. Vamos a apagar los distractores para enfocarnos plenamente en la clase, y reitero, sus aportaciones, comentarios, todo será una buena oportunidad para crecer juntos. Vamos a pedir a Dios la dirección, su bendición, y acompáñanos por favor, para que de esta manera todos juntos oremos, tanto tú que estás en tu casa o en el lugar donde has elegido, y los presentes. Por favor, alguno de ustedes dirija la oración. Bendito Dios, bendecimos tu nombre, te damos gracias por este tiempo. Sí, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría, que le dé sabiduría al pastor para que nos enseñe. Bendecimos tu nombre. Sí, mi Dios. Ábrenos el entendimiento, bendito Dios. Lo necesitamos. Amén. 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 Bueno, estamos entrando en una fase donde cada vez más el Espíritu Santo ha venido llevándonos paso a paso en un ascenso descriptivo de cómo la iglesia debe realizar sus actividades. Recuerden, no es un hecho histórico presentado para mirar hacia atrás. Es la declaración de cómo debe continuar caminando en base a esa experiencia, a las estrategias de ayer, más lo que el Señor ha estado proporcionando a nosotros. Y esto nos debe permitir entender que cuando Dios decide señalar, colocar, cuando Dios interviene, nada ni nadie puede detener sus propósitos. Cuando Dios decide hacer que las cosas caminen hacia una senda específica, el Señor siempre propiciará que las cosas lleguen a su realización. Así que permíteme leer en el capítulo 16, versos 11 al 13. Voy a dar lectura, y esto nos va a permitir entonces centrarnos en el punto correcto. Dice aquí el verso 11: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Fíjense bien, este verso 12 parece ser una descripción de alguien que tiene una pasión, un amor, una admiración por un lugar específico. De eso vamos a hablar. Y un día de reposo, verso 13, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Wow. El tema de hoy es la misión ininterrumpida. Debo solo volvernos a situar cuando el Señor había mostrado una a Pablo acerca de una disculpa, no tenemos control sobre internet, así que estamos en un conflicto, pero regresamos. No sé hasta dónde estuve hablando o hasta dónde fue el punto, pero necesito reiterar que cuando Dios
define o determina realizar una acción, aun cuando contenga o conlleve tiempo o espacio, Dios nunca retirará su mano hasta concluirla. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que el que comenzó la buena obra, la concluirá. Qué maravillosa declaración. Y debemos tenerla presente tú y yo, porque a veces colocamos a los obstáculos, los impedimentos para decir nunca se podrá, nunca se hará. Pero el Señor Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Qué diferencia? Entonces, cuando Dios nos lleva hacia una dirección, Él sabe exactamente cómo vamos a llegar. Pero también hay un elemento humano que es imprescindible. Necesitamos varias acciones que demandan de nosotros lo siguiente: obediencia. Y la obediencia es la decisión de continuar lo que se me ha encomendado sin importar lo que está pasando enfrente. Se requiere fidelidad. Es mantenerse hacia adelante en la condición en la que se nos confió una labor y debemos ser fiel a quien nos ha enviado. Y la otra es una fe que sea capaz de no dejarse vencer por las condiciones del entorno en el cual está. Porque las circunstancias siempre tienden a disminuir, a fisurar, a debilitar nuestra fe, nuestra confianza. ¿Por qué? Porque a veces lo que vemos tiene más peso que lo que creemos. Porque la fe es ver el invisible, pero cuando vemos lo visible, no generar resultados, hacemos nuestra conjetura, nuestro análisis y pensamos que entonces Dios ya no está ahí. Y es importante entonces que vayamos adelante. Bien, el tema inicial es la visión cumplida o la visión que se realiza, se ejecuta. Recordemos, Pablo estaba consciente de que estaba siendo llamado hacia Macedonia. Ellos decidieron entonces cambiar de rumbo y empezaron a ir hacia adelante. La descripción que hace el doctor Lucas al inicio es para mencionar que ellos, en ese momento, el viento estaba a favor de la nave, es decir, no había oposición en ese momento. Y ellos estaban entendiendo, y lo vuelvo a reiterar, la oposición va a venir. Y en este momento todo se conjugaba para decir, vamos, todo está claro, el viento está a nuestro favor, el barco está caminando hacia la senda. Y lo que parecía ser un viaje de 5 días se realizó en un solo día. Escucha bien. Lo que debería tomar 5 días se conjugó en un solo día. A veces tenemos la frase, ¿verdad? Con el viento a mi favor. Y eso es un indicativo de que las cosas están caminando acorde a lo que esperamos. Pero este capítulo va a mostrarnos que aun cuando Dios envía, decide, respalda para llevarnos a una misión, no nos va a eximir de obstáculos, de retos, de dolor, de lágrimas, de circunstancias adversas. Tenemos que entender que habrá momentos en que vamos con el viento a favor, pero habrá momentos en que habrá hostilidad. Habrá momentos en que las cosas se van a poner negras. Qué diferente. Pero aquí estamos. El doctor Lucas está hablando de algo maravilloso. Los macedonios tenían una identidad más de filosofía, en las artes, porque estaban más compenetrados con la cultura griega que con los romanos. Y de esta manera el pensamiento macedonio era muy similar a la Atenas de Grecia. ¿Con cuánta razón entonces el Señor había enviado a un hombre con la capacidad, con el respaldo divino, pero con un antecedente cultural en Pablo para saber cómo tratar
a una cultura donde él también había estado involucrado, envuelto. Así que debido a esa condición, los macedonios, por su oposición al régimen romano, tuvieron un conflicto de tal manera que fue dividida esa ciudad en 4 sectores. Tenemos que mencionarlo por lo que vamos a ver más adelante. Estamos hablando de una síntesis del contexto de Filipo, que era un puerto. Y acorde a esta condición, cada sector tenía su propio gobierno. Esto nos va a llevar más adelante con los encuentros que Pablo va a tener. Filipos era una ciudad cosmopolita. Y esa ciudad anteriormente se llamaba Crénides, que significa fuentes. Es como nuestra ciudad antes era conocida por la ciudad de las rosas, que hoy ya ni rosas hay. ¿No? Probablemente esa era una ciudad maravillosa debido al arte. Y estas fuentes eran un punto de referencia muy impactante. Pero Filipos viene a cambiar como resultado de conquista. Y ahora la ciudad de Filipos se deriva su nombre, amadora de caballos. ¿Qué diferencia? ¿No? Así que entramos. Pero hay algo que mencioné en el verso 12. Si se percatan, en un momento dado, ese verso 12 tiene una maravillosa descripción. Es como un amor especial por esa ciudad, al considerarla la primera, al colocarle algo hermoso. ¿Qué sucede? Aparentemente, la escuela de medicina en Filipo fue el alma mater del doctor Lucas. Parece ser que él se graduó en esa escuela de medicina y era obvio que al vivir ahí amaba esa ciudad. Recordemos que Lucas se acababa de integrar al equipo misionero. Antes eran 3, ahora eran 4. Y viene entonces ya la descripción que tenemos. Pablo tenía una estrategia muy bien definida, recuerden. ¿Cuál era? Iniciar dentro del contexto judío en una sinagoga. Así que cuando ellos llegan a Filipo, fue entre semana. Y era necesario entonces, de acuerdo a la estrategia que Pablo tenía, para iniciar su ministerio, buscar el área específica donde estaba la reunión de los judíos para ahí empezar con su mensaje inicial del evangelio y posteriormente derivarlo a los gentiles que estaban ahí reunidos. Pero en este caso, en la ciudad de Filipo, no había sinagoga. Ya se había desatado un antisemitismo en contra de los judíos. O sea, siempre lo ha habido. Eso es algo que tú y yo necesitamos colocar. El antisemitismo siempre ha permeado la historia. No es nada nuevo. Así que en Filipo no existía una sinagoga. ¿Por qué? Porque la ley demandaba que mínimo 10 hombres judíos deberían ser necesarios para el inicio de una sinagoga. Por consiguiente, no había instalaciones. Y eso es algo que nosotros necesitamos mantener muy claro. La iglesia no son las instalaciones. El edificio es el centro donde nos reunimos, pero la iglesia somos los creyentes. Nosotros, donde quiera que nos reunamos, somos la iglesia. Y estamos en la iglesia y con la iglesia. ¿Vamos bien? El contexto judío no lo hace de esa manera, pero nosotros sí. Así que de esta manera tenemos que recordarnos que no son las instalaciones físicas, estructurales, las que definen la iglesia. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Por consiguiente,
tenemos la oportunidad de reunirnos para adorar a Dios donde quiera que así se requiera. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Adelante. Acabas de mencionar una cosa de que Dios lo que empieza lo termina. Y aquí hay un claro ejemplo, ya lo dije la otra vez y creo que lo vuelvo a mencionar. Sobre todo con Pablo, él tenía en su corazón el deseo de servir a Dios, inclusive lo manifestó muchas veces, pero aún los compañeros de Pablo se desviaron. Y vuelvo a poner el ejemplo de Demas. Tú mencionaste que las cosas de este mundo nos pueden desviar, nos pueden atraer, y fue lo que le pasó a Demas, porque así es. que se desvió, ¿no? Y desvió más las cosas de este mundo que de seguir al Señor. Ajá. Y aún en otro pasaje que no recuerdo, Pablo menciona que Apolo no tuvo el deseo de ir a visitar a cierto grupo de personas, no lo tuvo. Entonces sí hay, eso es una aplicación para nosotros, yo lo puedo ver de esta manera. Porque estamos todos reunidos, pero a través del tiempo que yo he estado en el Señor, he conocido cientos y posiblemente miles de personas que, como ahorita en nuestras reuniones estamos firmes, entre comillas, Ajá. pero no sabemos lo del día de mañana que nos puede desviar de los planes del Señor que tiene para nosotros. Él está empezando la obra en nosotros y la sigue haciendo, pero depende de nosotros, como dijo él, la fidelidad y la obediencia. Pero tenemos un corazón muy deseoso de las cosas de este mundo y tenemos que dominar. Dice la Biblia, hacer morir los deseos de la carne, y eso va ligado con el corazón. Tenemos que tener cuidado de no desviarnos de las cosas que el Señor ya ha puesto en nuestro corazón en este momento. Hey. Podemos desviarnos un poco, pero si no, que nos haga volver. Dicen que el Señor a los que ama Disciplina. Así que sí podemos desviar, y aunque estemos ahorita reunidos, el día de mañana podemos fijar nuestros ojos en otras cosas. Así es. Así es. Entonces, ¿qué estaba aconteciendo? Que eso es muy importante. Ahora que habían transcurrido unos días, Pablo era fiel a su estrategia. Esto no significa que la estrategia determinaba el curso de acción de Pablo, no, él nunca cruzó los brazos, él donde quiera que iba compartía, donde quiera que él estaba era su campo misionero, pero de acuerdo a su estrategia para alcanzar judíos era a través de lo que él había colocado para iniciar el sábado. Así que tuvieron unos días en Filipo, no nos dice la Biblia cuándo llegaron, si lunes o miércoles, no lo sabemos, pero pasados unos días, es decir, empezaron a darse cuenta que al no haber una sinagoga, y era obvio que quien más información tenía era Lucas, puesto que si se había graduado en la escuela de medicina de Filipo, tenía el contexto de qué había acontecido, o quiénes vivían, o dónde se reunían. Eso lo podemos observar. Es como cuando teníamos aquí en la ciudad, al menos en la iglesia con nosotros, a un grupo de puertorriqueños, de estudiantes que vinieron a la Facultad de Medicina precisamente, y al compenetrarse al menos mínimo 4 años, se familiarizaron con la ciudad, conocían los puntos de interés, aprendieron cómo diferenciar a unas personas de otras, a ubicar los puntos estratégicos y saber especialmente dónde estaba la iglesia. De tal manera entonces que ya no habría que preguntar tanto, puesto que los nuevos que llegaban a estudiar eran recibidos por ellos e informados de cómo desarrollar su vida. Así que cuando llegan a Filipo, era obvio que si se había graduado el doctor Lucas de la escuela de medicina local, conocía precisamente todo el entorno. Y al no haber una sinagoga, ahora Pablo decide iniciar el mensaje del Evangelio. Pero lo más sorprendente es que a veces colocan a Pablo como un hombre misógino.
Hay una gran cantidad de posturas que lo hacen ver como un hombre tirano que limitaba a las mujeres, que era contrario a las mujeres, que no deseaba que las mujeres tuvieran acceso ni sirvieran. Pero en Europa, la primera reunión que Pablo dirigió fue en una reunión de damas. Increíble, en una reunión de damas. Eso es para mostrarnos que Pablo no tenía ningún impedimento ni una postura contraria a la mujer. Y eso necesitamos reiterarlo porque es una constante que escuchamos en todos los niveles. Pablo fue un impositivo. Pablo era un hombre contrario, y no es verdad. Necesitamos ubicar los textos con sus contextos, recuerden. Y esto es muy importante. Así que dentro de ese lugar de la oración, y esto es muy importante, hay una palabra que aquí tenemos en la Biblia, en el verso que acabamos de leer, oración, que en griego es proseuge, tiene dos connotaciones o dos aspectos muy importantes. La primera describe la actividad a la cual se está refiriendo. En otras palabras, el buscar, el clamar, el estar en comunión con Dios. Pero la segunda también tiene que ver con un lugar específico. Es decir, señalando un lugar en donde se realiza esa actividad. Por eso cuando tú y yo a veces decimos vamos a la iglesia o vamos a veces a la oración, estás hablando de lo que vamos a hacer y en el lugar donde lo vamos a hacer. Y esto es muy importante, porque cuando decimos que esa reunión de mujeres estaba cerca del río, al aire libre, para muchos pudiera representar algo casual, informal. No, ellas tenían una seriedad acerca de lo que estaban haciendo. Y debemos mantener con claridad que donde dos o tres nos reunimos, donde buscamos al Señor, Él estará ahí. No son las instalaciones, reitero, las estructurales que definen o el punto geográfico donde esté el lugar, que es la iglesia. Ese concepto no debe estar en nuestra vida. La iglesia somos tú y yo, es una iglesia viva, es una iglesia, es el cuerpo de Cristo, y un cuerpo es vivo. ¿Estamos bien? Un cuerpo es vivo, crece, se multiplica. Eso es lo que estamos hablando. Así que estaban en la oración, pero había también algo muy importante que el doctor Lucas señala. Pareciera ser que la líder de esa reunión, o si pudiéramos decir como algunos, un congreso de damas, no era una reunión de oración de damas, había una mujer sobresaliente por dos aspectos preponderantes. Primero, una mujer exitosa en los negocios. Una mujer con un potencial y un desarrollo enorme. Su área era demasiado influyente porque su capacidad de acción era desenvolverse en el alto élite de la estructura gubernamental. Era una mujer que se llamaba Lidia y su contexto fue que en aquellos días la púrpura o el color púrpura y todo lo relacionado a ese color era demasiado caro. Y no todas las personas podían, bajo el régimen romano, vestir de púrpura. Era otro contexto que se tenía. Así que ella era una mujer influyente, una mujer de negocios, sin lugar a dudas, con una gran habilidad, con una gran capacidad aguda para hacer las cosas, pero su segunda característica era temerosa de Dios. ¿Cómo sí se puede conjugar ambas cosas? Ser un excelente hombre de negocios o ser una exitosa mujer de negocios, pero
su vida espiritual en el balance perfecto. Eso es lo que necesitamos. Porque un hombre o una mujer de negocio sin temor de Dios se desfasa y el materialismo la consume o lo consume. Y entonces el materialismo se convierte en la fuerza motriz que dirija su vida por solo lo material. Pero cuando se tiene el ámbito de lo espiritual y ese orden de prioridades es el correcto, el Señor Jesús dijo entonces que si buscamos el reino de los cielos, todas las cosas vendrán. Entonces, ese balance es lo que deberíamos tener en el ámbito laboral, en ese contexto. Y esta mujer, Lidia, que dice de Tiatira, a ver si la tenemos, en el verso 4, si alguien lo lee por favor, que bueno, 14 en este caso. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia es definida por su trasfondo o su lugar donde ella procedía, de Asia, en Asia Menor, un reino que se llamaba Lidia, y probablemente esa era su connotación, haber declarado de dónde procedía. Por lo tanto, esta mujer se convierte en un medio que Dios va a utilizar para cumplir su propósito. Recuerden, ¿qué llevaría a Dios a frenar a Pablo para no ir a Asia y llevarlo a Europa? ¿Habría razones de peso? ¿Tendría Dios un propósito definido como para cambiar y alterar un orden para propiciar que había algo más importante? Sin lugar a dudas que sí. Eso necesitamos también colocarlo en nuestra propia vida. Nuestros planes, aún con estrategias, con metas, con toda la definición, dice el salmista, lleva delante de Dios tus planes y Él los enderezará. Es decir, que cuando Dios avala, Dios respalda. Que cuando Dios señala, Dios provee. Cuando Dios provee, Dios estará presente en cada una de esas circunstancias. Eso tenemos que reiterárnoslo. Porque a veces nuestra propia capacidad define, y gracias a Dios los define bien, pero se necesita cuando Dios señale para que las cosas coincidan como es correcto. Este verso 14 entonces nos dice que la misión se cumple. Los ingredientes esenciales en la vida del creyente, que es la obediencia, la fidelidad y una fe perseverante, van a redituar. Habrá esfuerzo, habrá entrega, pero va a redituar. Por eso, cuando tú y yo lanzamos la red en el nombre del Señor, cuando Él dice, lánzala a la derecha, y en su nombre la lanzamos, habrá una pesca. Él no nos dice cuántos, pero nos dice que habrá una pesca. Y eso es importante. ¿Qué está sucediendo? Lidia no era una prosélito judía. Ella estaba en la búsqueda de la verdad y había adquirido el conocimiento de el Dios. Y este es un principio que la Biblia nos enseña. Dios dijo que si le buscamos con todo nuestro corazón, se dejaría encontrar. Dios dijo que si una persona le busca con todo su corazón, le encontrará. Qué importante. Entonces va cobrando forma que la visión que Pablo tenía acerca de un varón macedonio rogándole que viniera a ayudarles, ahora tenía nombre y lugar. El lugar era Filipo y el nombre era Lidia. ¡Qué tremendo! No era el hombre macedonio, eso es más adelante. Pero la primer persona convertida en toda Europa es una mujer llamada Lidia. ¡Qué trascendente! Porque eso habla realmente que el plan de Dios
iba más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar, pero también para disipar la gran avalancha de contenido misógino contra Pablo. Recordemos, Pablo nunca habló mal de la mujer. Eso necesito reiterarlo, porque en una cultura machista y ante un feminismo exacerbado el día de hoy en contra de todo esto, es tratar de colocar a una persona que siempre le dio el lugar, siempre colocó a la mujer como Dios lo había colocado, y de esa manera no tendríamos problemas al respecto. Porque si alguien, hablando de los escritores del Nuevo Testamento, le da mayor énfasis a la mujer, es Pablo. Recordemos, la cultura judía le había concedido un lugar, pero el entorno social de las ciudades donde se desenvolvían no tenían esa misma constitución. Así que el mismo Señor Jesús tuvo que ir colocando a la mujer en la senda, en el lugar apropiado que se merece. Y hoy lo tenemos de esa manera. Bien, ¿qué pasa? Lidia tenía hambre y sed, pero no tenía un conocimiento, una amplitud. Y esto es lo interesante. No solo Dios tomó la iniciativa para abrir el corazón de Lidia, Dios tomó la iniciativa para impedirle a Pablo ir a Asia, para que Lidia y esas mujeres fueran los que hicieran la primera iglesia en Europa. Imagínate. Vamos a ver Lucas 24:45, por favor, y otro Juan 16, versos 8 al 11. Dios siempre toma la iniciativa, y eso es impactante, porque Él conoce el corazón de quien tiene hambre, de quien tiene sed, y no sabe dónde o cómo encontrarlo. Dios mismo se revelará y hará lo posible para que esa persona tenga un encuentro con Dios. Lucas 24:45, por favor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. A veces no es nuestro intelecto capaz de encontrar el significado real. Podemos quizás hacerlo de una manera intelectual, pero cuando Dios abre el corazón o el entendimiento, en este caso es para aclarar, para disipar, para coordinar, para colocar todos los elementos en la línea correcta, de tal manera que sea factible el entendimiento y reconocer que es Dios. Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús estaba hablando de la venida del Espíritu Santo, describiendo cuál sería la función que desarrollaría. Y una de ellas es propiciar en las personas una condición en que puedan reconocer real y claramente cuál es su situación o su condición espiritual. Que ellos puedan alcanzar a percibir, como lo hizo contigo y conmigo, que Jesús es el Señor y Salvador. Que podemos encontrar la verdad como la Biblia así lo define. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él es quien ilumina nuestro entendimiento para darnos cuenta de esa verdad. ¿Por qué? Porque hay una oposición. Y el apóstol Pablo lo menciona, 2 Corintios 4:4. Esa es la contraparte por lo cual estamos hablando. Podemos ser personas religiosas, pero no tener ni el más mínimo conocimiento de la verdad. Podemos tener prácticas de asistir a la iglesia, de levantar las manos, de cantar, pero eso no nos permitiría ser lo que esperamos. Miren, cuando el pueblo
fue liberado de Egipto, Israel salió de la esclavitud, pero hubo otra gran cantidad de personas que no eran judías y salieron con ellos. Esto derivó en la murmuración, en el conflicto, en la incredulidad, cuando empezaron los problemas. No había más comida en Egipto, que no había sepulcros mejores, y aquí nos tienes. Ese fue un conflicto. ¿Por qué? Porque salieron, pero no tenían esa convicción. Si el mismo pueblo de Israel no la tenía. Segunda de Corintios, por favor, 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, el enemigo tiene una labor específica que cada generación la realiza. Es un ser que vamos a hablarlo en la próxima clase, con una gran capacidad de acción, que no da tregua. Es un ser despiadado y su mayor propósito es impedir que las personas conozcan la verdad. Tiene una eficacia para bloquear el entendimiento e impedir que las personas descubran o tengan acceso a la verdad. Esa es la razón por la cual Dios toma la iniciativa de abrir nuestro entendimiento, de propiciar esa libertad. Por ejemplo, estás hablando de Martín Lutero, un hombre religioso que traducía la Biblia, y por años ese fue su principal objetivo, de día y tarde, orando, buscando a Dios, escribiendo, traduciendo por años. Y nunca había cambiado. Nunca. Oraba, buscaba a Dios y seguía traduciendo la Biblia. Pero un buen día, estando traduciendo el libro de Romanos precisamente, en un instante el Espíritu Santo abrió el entendimiento en la escritura que dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Cuando Él recibe esa revelación, cuando se enciende la luz del entendimiento y puede ver con claridad, dice, ¿qué he hecho? ¿En dónde estaba mi vida? No tengo que hacer sacrificios, no tengo que hacer ayunos, no tengo que pagar un precio. Ya, por creer en Jesús tengo perdón, soy salvo en Él. ¿Te das cuenta? Pero eso fue cuando Dios abrió su corazón. Eso es lo que está diciendo Pablo, que una de las estrategias del adversario es tratar de inhibir la capacidad de ver la verdad espiritual. Y la labor fundamental del Espíritu Santo es contrarrestar esa condición para abrir el entendimiento. Por eso cuando tú y yo oramos por alguien, estamos diciendo, Señor, abre su entendimiento, toca su corazón, permite que pueda comprender la verdad. ¿Por qué? Porque sin esa intervención del Señor no habría posibilidades. Tú y yo estamos aquí porque un buen día el Señor abrió nuestro entendimiento. Tú y yo estamos aquí porque Él así lo hizo. Y estamos creciendo tú y yo como resultado del que nos está revelando esa verdad. Pero no podemos ignorar, como Pablo lo mencionó después, no podemos ignorar las acechanzas del enemigo. Es un ser con una gran anticipación. Si algo conoce el enemigo es la naturaleza humana. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Cómo es capaz no solo de manipular pensamientos, sino de poseer personas para sus propios intereses. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, si Dios permite. En este mismo capítulo. Por eso este capítulo 16 es uno de los más grandes reveladores de cómo va la iglesia adquiriendo, creciendo, pero a la vez enfrentando retos y con la ayuda del Señor irlos superando. La iglesia está entrando en momentos impactantes.
La iglesia ya estaba, recuerden, en Jerusalén. Ya estaba Felipe compartiendo también en Samaria. Pero ahora Europa, un territorio nuevo, siempre es susceptible de una gran cantidad de aspectos. Por lo tanto, el Señor siempre irá respaldando. Lidia se convierte en la primer persona en reconocer al Señor Jesús como su Salvador. Y esa era la medida que la visión de Pablo había recibido. Por eso mencioné que ahora la visión tenía nombre y lugar. No estaba hablando solo de Macedonia, ahora estaba hablando de una ciudad llamada Filipo y de una mujer temerosa, hambrienta y sedienta de Dios, una mujer exitosa en los negocios, una mujer con una gran capacidad, pero hambrienta y sedienta de Dios, y el Señor le permite. Cuando Pablo en esa reunión al aire libre empieza a compartir, quizás no puedo ver el rostro de Lidia, pero sí por un instante puedo imaginarme cómo fue atraída y a la vez sorprendida cuando ella pudo haber dicho: Señor, muéstrame tus caminos, Señor, necesito conocerte. Y ahora llegaba el momento cuando el Señor estaba a través de Pablo compartiendo ese mensaje glorioso, que ella decide reconocer que Jesús es su Señor y Salvador. Esto es lo impactante. Cuando Dios nos da una visión, cuando Dios te confía algo, no renuncies, no desistas, persevera. Puede ser algo pequeño, pero el Señor dijo: si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Para algunos puede ser insignificante, pero para el Señor es lo que te ha confiado y es lo todo. No renunciemos en donde quiera que estés. Lidia había trasladado todo hacia Filipo. Ella no se había dado cuenta que Dios tendría todo preparado para que ella cambiara y conociera al Señor. Y qué grato cuando Dios nos corona de favores y misericordias. Lidia se convierte, pero qué impactante, porque no solo Lidia vino al conocimiento de la gracia con todas las mujeres que estaban ahí, toda su casa. ¿Te das cuenta cómo para Dios la familia siempre sigue siendo prioridad? ¿Te percatas que para el Señor lo que Él estableció desde el principio continúa vigente? No hay un cambio. La familia es prioridad en cada generación. Para el Señor la familia es imprescindible. Es la base de toda sociedad. Y permíteme hacer este ejemplo, porque nosotros, cuando decimos familia o casa, estamos pretendiendo creer que a veces solo es el esposo, la esposa, los hijos. Pero de acuerdo al contexto de la Biblia y aún en el Antiguo Testamento, no solo era ese círculo íntimo, sino todos aquellos que habitaban, dependían de la casa o de quien era dueño de esa casa. Acompáñame ahí en el capítulo 16, verso 31 de Hechos. Otro, por favor, el 18, 8. Y otro Romanos 16, 10 al 11. Y otro 1 de Corintios 1, 16, por favor. Así que vamos a leer breve esto. ¿Por qué? Porque esto es una promesa que Dios nos da, y si la creemos cuando nos convertimos, el Señor no es que los va a forzar a creer, pero lo que sí puede hacer el Señor es estar tocando constantemente la puerta del corazón de quien es parte nuestra, y probablemente tú y yo no veamos el resultado inmediato. En el caso de Lidia, su conversión fue inmediata, no fue provisión temporal, porque a veces es paulatina. En este caso fue una
declaración total en la vida de Lidia, de tal manera que decide bautizarse. Pero la conversión de Lidia es inmediata y hay la evidencia contundente. ¿Y qué impacto? Porque cuando somos creyentes, los más grandes observadores y críticos son los de nuestra casa. Es más fácil decir afuera que soy cristiano que decir cristiano en mi casa. No, es verdad. Es lo más difícil. Ahora, hablar de ser cristiano no significa soy perfecto. No lo somos. Dios nos está puliendo, nos está llevando. Estamos en un proceso formativo. Pero, qué impactante cuando hay una conversión, porque viene una transformación, es lo que dice. Conversión es transformación. No puede haber una conversión sin transformación. Eso recuérdenlo. Conversión es transformación. ¿Por qué? Porque es Dios quien está interviniendo. No es nuestra habilidad, hoy voy a cambiar. Como dijera aquella cantante que nunca cambió. ¿Verdad? ¿Verdad? Hoy voy a cambiar y nunca cambió. ¿Por qué? Porque nuestros esfuerzos son imposibles. Pero cuando Dios interviene, entonces es posible. ¿Sí? Vamos a leer entonces, por favor, capítulo 16 de Hechos, verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una promesa que tenemos. Y esa debería ser nuestra oración para los que no conocen al Señor. Señor, yo todavía estoy orando por algunos de mis familiares. Y aún han transcurrido años. Algunos han visto milagros, otros han sido restaurados en su relación de mi familia, pero algunos todavía no dan el paso definitivo. Y mira, hablando de visiones y hablando de los dones, mi hermana mayor, ella pudiera ser una buena evangelista. Y todavía no es cristiana al 100%. Pero ella, todo el mundo le dice, ¿tú por qué no vas a la iglesia? Ve con mi hermano, él es pastor, para que conozcas a Dios. Y digo, tú no lo conoces. Pero mi hermana sí es. Y un buen día me llamó y me dice, oye, soñé algo entre sueño y algo que vi. Y yo dije, oh Señor, qué bien, porque tú sabes cómo hablarles. Y me dice, estaba entre soñando y viendo, y vi que tú estabas conduciendo un camión. Y mientras caminabas, les empezabas a decir a mis hermanos, con lo que dice este texto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y mientras caminabas, invitabas a mis hermanos, y todos te escuchaban, pero parecían no quererse subir al camión. Pero después de un tiempo, empezaron uno, otro a subirse al camión, y yo estaba abajo. Dice, y yo empecé a ver que el camión se empezaba a elevar. Y dije, ay Señor, espérame, déjame subirme al camión, que es la salvación, ¿no? Y ella estaba entendiendo que era la última de mis hermanos en conocer al Señor. Y todavía no da el paso definitivo teniendo visiones de esas. Imagínate. Pero yo sigo orando. Señor, sálvale. Y así te puedo decir de otras 2 o 3 que Dios le ha hablado. Y le ha mostrado qué es lo que tiene que hacer. Es más, si yo te dijera que ella puede decir que Dios le ha hablado. Y un día me dijo, ¿tú crees que en la iglesia creerán que si yo les compartiera que Dios me habló, lo creyeran? Un día quiero compartirles ese testimonio, imagínate. Pero yo estoy en la espera de que ella entregue su vida completamente. Ella es buena para evangelizar, eso puedo decirte. Pero todavía no es salva. Hizo una oración, pero la oración no cambia ni transforma. Es una entrega, es una conversión. Así que tú tienes esa promesa como yo.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios no va a forzar la puerta para salvar. Estará insistiendo y cada ocasión Dios lo hará ahí. Bien, siguiente texto, por favor. 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Wow. Dice que este principal no solo se convirtió, sino que la transformación fue tan real que su familia también decidió caminar. Entonces, eso es lo que estamos hablando. El evangelio entra individualmente, pero alcanza a la familia. Romanos 16, por favor. Saludad a Pérez, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Pablo está hablando de familia, de conversiones masivas. Cuando hablo de masivas es tu círculo íntimo, que puede ser hoy, puede ser años, pero Dios dice, no pierdas la confianza. ¿Sí? 1 Corintios 1:16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algunos. Dice, a la familia. Ese es el punto. No renunciemos. Mi papá se convirtió después de muchos años de yo convertido. Aún siendo pastor, mi papá todavía no aceptaba. Y eso para mí era un duro golpe. Y era mi oración, Señor, a otros puedo ganar, pero a mi papá no. O sea, era mi oración. Y aunque mi papá empezó a recibir y abrir la puerta, no había dado el paso definitivo. No me conformé. Yo seguí clamando a Dios, Padre, sálvalo, rescátalo, que Él puede entregar su vida a ti. Y aun cuando llegó un momento en que mi papá decía, vamos a comer, nadie coma, vamos a dar gracias. Que Rolando ahorita dirija la oración para dar gracias. Wow, ¿no? Vas de gane. O íbamos a celebrar una reunión, ¿no vas a orar? Dirige la oración. O Navidad o Año Nuevo, vamos a dar gracias, dirige la oración. O sea, era parte de mi vida, pero no había dado el paso. Pero yo seguía confiando en esa palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por fin, mi papá aceptó al Señor y hoy está en la presencia de nuestro Dios. Gracias, Señor. ¿Sí? ¿Comentarios? Yo creo que tenemos que seguir orando por nuestra familia, como Grimaldo hace unos días nos decía en miércoles de oración, seguir orando para que Dios alcance a los nuestros. Yo, quiero hacer un comentario de lo que mencionaste, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y todos los problemas que tuvo cuando se les presentaba alguna necesidad, un reto, cuando tenían algún problema, uno de los alimentos. Y entendí, me hicieron entender más bien que Dios se da a conocer a nosotros de muchas maneras. Amén, así es. Pero nuestro corazón se queda todavía en el mundo. Y eso fue lo que pasó al pueblo de Israel. ¿Cómo le reclamaban a Moisés? En Egipto teníamos esto. En Egipto teníamos aquello. En Egipto era mejor. Y en Egipto había más comida. Estaban libres, pero su corazón estaba en Egipto. Y a veces el Señor se da a conocer a nosotros, pero nuestro corazón, ¿dónde está? Cada uno de nosotros sabemos dónde está. ¿Sí? ¿Por qué? Pues llega el momento en que surge las cosas de este mundo, y no digamos que no es cierto, sí es cierto, nos atraen las cosas de este mundo, que van en contra de la palabra de Dios. No las mencionamos, pero sí las pensamos. Y hay cuidado porque tanto a veces las pensamos y las deseamos, y aun si nos cuesta algún pago, aun si nos cuesta tener que pagar algo, lo hacemos. Sí. Así que tengamos mucho cuidado también con eso. Aleluya. Yo Bien. también quería decir algo, no sé si... Adelante, Ramoncita. Si tú estés de acuerdo
16:30 dice, y sacándonos les dijo, ¿quién dijo? Este señor, El carcelero. carcelero. ¿Qué debo hacer? Está hablando en personal, Ajá. en primera persona, ¿sí? Para ser salvo. Y le dice, ellos le dijeron, cree, o sea, tú crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién iba a ser salvo en estos dos versículos? La casa del carcelero, no la de nosotros. Lo que yo quería explicar es esto, o decirlo, mi punto de vista. Necesitamos apropiarnos la palabra, aunque no diga ahí, yo, Ramoncita, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero si me la apropio, como si a mí me dijeran, que eso quede entendido en nuestros corazones. Así es. Porque luego vendrá gente que pueda decir, es que ese versículo fue dicho para el carcelero, y si es cierto, no fue para ti ni para mí, ¿sí? Pero la palabra es para apropiarse. Es un principio. De lo que en su momento se le dijo a otros. Eso era lo que... Gracias, sí, es un principio que tiene que hacerse. Las promesas son para creerse, apropiarse. Es como hay otras más. O sea, son las promesas que tú y yo tenemos. Y Dios es un Dios de promesas, pero sobre todo es un Dios de realidades. Pero todo inicia por creer. Otro comentario. El Señor tocó el corazón de esta mujer de Lidia. Y todos los demás que, como en este caso de los que creyeron, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y este otro de que creyó en su familia y se bautizaron, y además muchos de los corintios. Cuando nosotros tomamos esa decisión de creerle al Señor, el Señor nos da el nuevo nacimiento. Si nos damos cuenta, dice aquí, tocó el corazón de Lidia, o sea, lo abrió. Y eso lo podemos interpretar ahorita en la actualidad. Dios te ha dado el nuevo nacimiento, has empezado a entender las cosas espirituales que antes no entendías. Aquí dice que oraba al Señor. No era una persona que no tenía conocimiento de Dios, porque decía, adoraba a Dios. Entonces tenía su relación con Dios. No era de que voy a venir aquí por primera vez y voy a escuchar y ya no. Ya tenía antecedentes. Como Lutero. Lutero escribía y ya sabía y oía y escribió y estaba. Hasta el Espíritu Santo le reveló. Exactamente, ese es el punto fundamental. Por eso, el nacimiento de nosotros es el que nos hace entender las maravillas de Dios. y eso nos dice, que Grimaldo lo que está enfatizando es que la gran mayoría de personas, aun cuando tienen un contexto religioso o conocen algo de Dios, mientras el Espíritu Santo no abra su entendimiento, van a continuar en la misma postura. Y no van a darse cuenta que necesitaban al Señor ni cuál era su condición espiritual en realidad, hasta que escucharon el mensaje del Evangelio. Dios usó esa palabra viva y amplió el horizonte. Es como tu hermana, tiene conocimiento, cree lo que tú dices, ha visto cambios y todo, pero no se le ha revelado el Señor. No quiere dar ese paso total, No quiere. esa condición, pero Pero no quiere. sí. Es que Cristo lo dijo, ¿no? A alguien, o sea, tienes que renacer Sí. de nuevo. O sea, esa es la parte que incluso y a Lutero le sucede es un renacimiento espiritual, o sea, es un regreso, o sea, en el aspecto de Cristo lo dice ante un rabino, ¿no? O sea, alguien de Nicodemo. Sí, lo dice y le dice, tienes que renacer. Sí, Ese entendimiento tienes que espiritual. nacer de nuevo. Sí, y cuando tienes ese entendimiento espiritual, pues eres otro, o te tienes que convertir en otro. Exacto. ¿Sí? Y con Lutero, lo que sucede es de que la iglesia se había distorsionado totalmente, o sea, tiene que regresar al principio, desde los tiempos donde se peleaba contra Pelagio, contra Mani, contra Ario, contra Así es. Eusebio. Sí, porque se había distorsionado la gracia. La gracia en la primera iglesia sí existía, ¿sí? Y tan existía que Agustín había peleado por la gracia, ¿sí? Y Lutero lo que hace es leerla y tiene ese llenura espiritual y ese entendimiento. Así es. Para explicarle a la iglesia que estaba mal, ¿no? Así es. Y reformarla. Y ese es el punto,
¿Qué es lo que nosotros necesitamos compartirle a las personas? Es como alguien dijera, pero ¿cómo le vas a enseñar el Padre Nuestro al señor cura, no? No se trata de eso. Es simplemente decirle, y esa palabra viva puede ser el momento para abrir eso. Y la verdad que es necesario tomarlo en cuenta. Les iba a contar una experiencia que tuvimos, mi esposa y yo, hace muchos años. A lo mejor me llevo 2 minutos más, pero en fin. Estábamos esperando el camión, mi esposa y yo. Cuando estábamos recién convertidos, tienes una pasión, un fuego, que no mides nada, que todo reto no es difícil de alcanzar. Y un buen día estábamos parados esperando el camión para ir a la iglesia un domingo. Creo que era el domingo en la tarde. Y estábamos parados en ese tiempo en Tolsá y Libertad. Y el camión tenía que correr del expiatorio hacia Niños Héroes. Y resulta que nos subimos al camión y venía un sacerdote ahí, que era el que oficiaba la misa aquí en Villa Guerrero. Y yo lo escuchaba y decía, no puede ser. Dije, Señor, si me da la oportunidad, yo le hablo. Pues ese domingo no se dio. Pero el siguiente domingo, Él se bajó antes ese día de nosotros. Entonces, estábamos esperando el camión y que leamos así, y que nos deja el camión. Y para caminar de ese momento de Libertad a La Paz estaba larguísima esa calle. Y los semáforos no duran tanto, pues total. Que dije, ya me salvé, y que se va subiendo el señor cura. Y ahora cumpla su promesa. ¿No? O sea, por eso a veces digo, cuiden con lo que van a decir. Y ya se sentó, y que se sienta junto a mí. O mayor, o más claro, lo podía ver. Yo dije, bueno, y ya sacó su libro, el misal. Y lo empezó a leer. Y yo estaba ahí, Señor, ¿cómo hago? ¿Qué digo? ¿De qué manera? O sea, no tenía temor, el problema era cómo abordarlo. Y me acordé de una frase que había dicho Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y le digo, disculpe, señor cura, ¿entiende lo que lee? ¿Qué? O sea, hombre, se armó la grande, yo no estaba discutiendo. El chofer y todo el mundo parecía que se estaban así, viéndonos ahí con lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo explicándole la gracia. Él hablando de sacrificio, de la ley que tienes que hacer, debes mantenerte para que Dios pueda enviarte. Y él estaba hablando de supuestos y aferrado a una doctrina de acciones. Y yo hablándole que precisamente en la cruz del Calvario se había pagado el precio. El señor cura se enojó, yo no. Pero todos los que estaban ahí, no sé cómo fue el desenlace para cada uno, pero era un espectáculo para ellos. Todo el mundo estaba escuchando, nadie hablaba, todos centrados en lo que estábamos diciendo. Pero yo mencionándole precisamente que si entendía lo que estaba leyendo, porque lo que él iba a compartir el domingo, ese día de la misa, tenía que ver con la justificación. Yo no sé si su mensaje en la misa cambió. No, es que le valorarías más al ser humano y menos a Dios. Sí. Es que o sea, ante ese principio está básico, ¿no? Si el hombre puede hacer algo, entonces es semidios. Sí, ese es el problema, que nos han hecho creer eso. Dios no puede con lo que como pagó, entonces quiere decir que también no es Dios. Así es, quedó incompleto, ¿no? Bueno, vamos adelante. Simplemente lo quise mencionar para que tengamos cuidado. ¿Qué sucedió con Lidia? Dice que aún su casa se bautizó. Aquí solo tengo que hacer una breve puntualización. A veces algunos toman literal este contexto del bautizo. Me refiero a lo siguiente: a niños. Jesús enseñó que de los niños es el reino de los cielos. Por consiguiente, el bautismo de niños no está dentro del contexto bíblico, es la presentación, la dedicación. El bautismo es cuando alguien tiene la capacidad para determinar
si va a rendir su vida al Señor como resultado de reconocer lo que es correcto de lo incorrecto, si tiene una convicción propia de entregar su vida al Señor y entonces definirlo. Y vamos a encontrar que todos los bautizados en la Biblia, es decir, en el Nuevo Testamento, todos eran mayores de edad. ¿Ok? Nada más para sustraer este contexto, porque hay algunos dentro del ámbito cristiano que han estado tomando este contexto para bautizar niños. Y eso es muy importante que lo tomemos ahí en cuenta. ¿Sí? Bien, hay un texto que es muy apropiado para concluir. Zacarías 4:10. Zacarías Piedras del Río, por favor. Esta era la razón, y ahora sí lo pueden subrayar, esta era la razón fundamental de la prohibición de Pablo para ir a Asia. La iglesia de Filipo necesitaba edificarse justo como hambre y sed de Lidia y las mujeres que estaban ahí, para que tuvieran entonces un lugar donde predicar, alabar y adorar a nuestro Dios. Esto quiere decir entonces que a veces nuestros pequeños inicios para muchos son despreciables. Uy, ¿en qué iglesia estás? Ahí en la del Litoral. Qué chiquita. Ni caben, ni aire tienen. Pero cenamos. Bueno, Zacarías 4:10, por favor. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Hasta ahí, para no tomar, porque está más largo. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces, después reconocerán que lo que a veces parece pequeño, cuando Dios lo inicia, Dios lo puede convertir en algo demasiado grande e importante. Esa es la gran diferencia. Y esto sucedió en Filipo. Dios inició una obra que después se convirtió en una de las iglesias más amadas por Pablo. Y si ustedes se percatan en el lenguaje que tiene Pablo para la iglesia de Filipo, van a encontrar una relación muy importante, muy diferente a la que tiene para Corintios, a la que tiene para Éfeso, porque es la primera iglesia donde el Señor cambió una directriz. Pablo aprendió otra gran lección, que no era su estrategia, que no era su plan, que era Dios antes de, y después las estrategias de Pablo para seguir adelante. La iglesia de Filipo es el resultado entonces de un cambio que Dios determinó en su soberanía e impidió a Pablo correr en otra dirección, pero que se había requerido hambre y sed de creyentes. Y en este caso Dios vuelve a dar la evidencia. La primera reunión en Europa que Pablo predicó el evangelio fue en una reunión de damas. Las mujeres fueron las primeras que vieron la resurrección. ¿Qué más podemos decir? ¿No? Así que, ¿qué estaba sucediendo? Lidia, después de esto, invitó a los 4 misioneros a su casa. Aquí tengo que subrayar otro punto, aunque la Biblia no lo menciona, pero es necesario, de acuerdo a muchos intérpretes que también le dan vuelta. Una mujer de la capacidad financiera, de influencia, y ahora convertida al Señor, invitaría a 4 hombres a su casa sin ser casada. Era obvio. Ella, al igual que Pablo, tendrían que mantener la reputación correcta y apropiada. Es probable que Lidia fuera una mujer casada. Y en este caso se menciona a Lidia porque era la mujer que estaba en la reunión de damas. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo coloquen ahí, porque al rato vamos a encontrar que se desprenden otras teorías de ahí. No, y además, o sea, para vender púrpura, o telas, las tenían que traer de China, las tenían que traer de la India. No podía cualquier persona comprar ese tipo de Así es. telas y ese tipo de materiales.
y la tela púrpura se vendía a los patricios romanos. O sea, no era la clase baja, o sea, No. lo que sería la aristocracia ahorita. Así es. Estaba muy relacionada. Entonces, una casa, yo me imagino, para Lidia, no era una casita No. chiquita, No. ni de bugambilias. O sea, tenía esclavos. Exacto. Tenía comerciantes, tenía almacenes, tenía costureros. Muestrarios. Entonces, simplemente por la relación que debe tener para los clientes de venderle a los patricios romanos, debe estar muy bien Yo relacionado. leo algo más, dice, y su familia. ¿Sí? ¿A qué podríamos llamar y su familia? Sí, sí. Hijos y esposo. Pues sí. Decíamos que no tenía esposo. Y los de su casa, Sí. todos, No. o sea, los comerciantes, los Debió haber almacenistas. tenido los Sí. esposo. No, Que yo no entonces menciono. no hubiera mencionado y su familia. Es que Podríamos algunos, referirnos en este momento en que su mamá, sus hermanas, sus abuelos. porque sus algunos teólogos, escritores dicen era viuda, era soltera. No, 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 no. Cuando habla de su familia, estamos entendiendo y deberíamos entenderlo en ese contexto. Por eso mencioné una mujer de ese nivel, primero, en su ámbito laboral tan intenso, de influyente. Otra, convertida, temerosa de Dios, ¿invitaría a 4 hombres a vivir a su casa si estuviera sola? No, no, o sea, eso es obvio. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esto también muy claro. Bien, ¿qué estaba sucediendo? Para concluir, ella estaba poniendo en práctica el principio de Hebreos 13:2, ¿no? De la hospitalidad, que es algo que tenemos que tener. Pero vamos a leer Gálatas 6:6 y 1 Corintios 9:14 para concluir, por favor. Gálatas 6:6, 1 Corintios 9:14. Esta práctica de hospitalidad es algo importantísimo, es algo grato. Pero aquí también se cumple lo que Pablo escribe en Gálatas 6:6, por favor. El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lidia estaba compartiendo todo cuanto tenía, y como la aportación de Omar, ella tenía una posición social de altos vuelos. Así que ella comparte lo que tenía. Qué agradable. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Que debemos compartir con quien nos enseña la palabra. 1 Corintios 9:14, por favor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ellos estaban disfrutando de los beneficios o de las bendiciones que Dios había ya reservado para ellos. Aquí hay algo muy importante que me lo puedes brincar. Y nos obligó a quedarnos. Digo, es que esto es todo muy bonito, pero ya cuando dicen te quedas porque te quedas. Bueno, Pues es que nos obligó, porque Pablo dice, y nos obligó a quedarnos. pues Es cuando nos dices tú, no, ya me tengo que ir, no, ahora te quedas. Como tú me obligas a barrer y a cambiar, no lo hago, ¿verdad? qué importante. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para ir concluyendo este capítulo. La siguiente, yo quiero que lo lean y traigan ya una meditación, porque lo que sigue, hablando del siguiente encuentro de Pablo con una mujer, es muy crítico. Y es obviamente una condicionante de oposición, pero que necesitamos colocarlo a la luz de la palabra para saber que eso continúa vigente. Bien, vamos a concluir. Próximo martes me dijeron que es Día de las Mamás. Felicidades anticipadamente a todas las que son mamás de verdad, las que sí han pagado el precio, a las que sí les dicen gracias mamá, porque hay mamás que no lo son. Pero a las mamás, felicidades. Esto quiere decir que necesitan ustedes tener tiempo con su mamá, y no vamos a tener clase próximo martes acorde a este día. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre,
para que te vaya bien. Y seas de largo. Y sea, o sea, hay dos condicionantes. Nosotros, honrando a nuestros padres, podemos determinar calidad de vida y largura de día. Qué impactante. Así que si todavía tienen a sus papás, a su mamá, hónrenlos por favor. Mínimo una llamada, visita, de tal manera que eso pueda ser grato. Sí, porque el día llegará como cuando nosotros ya no tenemos. Dices, de lejos. ¿Ok? Bien. ¿Alguno de ustedes ore por favor para dar gracias? Saludos a todos. Si no hay comentarios hoy de quienes estuvieron con nosotros en clase, ¿no? Por favor, Grimaldo, despídenos en oración, por favor. Bendito Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor, te damos las gracias. Sí, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por estos momentos de meditación de tu palabra. Gracias, papito. Ahora te ruego, Señor, que todo lo que oímos, Señor, lo podamos poner en práctica. Amén. Sí, Señor. Te ruego, Señor, que estas palabras que hemos escuchado, Señor, las llevemos en nuestro corazón, Señor, y las guardemos, Señor, como un tesoro. Sí, mi Dios. Así mismo te ruego, Señor, que en el momento que podamos dar testimonio, Señor, nos des el valor y el denuedo y la gracia, Señor, para hablar de tu amor. Amén. Y misericordia. Sí, Señor. Pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí, los que están por las redes sociales, Sí, Señor. para que también ellos, Señor, tengan en su corazón ese deseo de compartir de tu amor y tu Abre misericordia. puertas. Prepara Todo los esto, bendito corazones. Dios, te lo pido y te doy las gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Amén.